Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos nuevamente en estos ciclos de capacitaciones de OBUMA, eh, la cual está siendo grabada para que lo puedan visualizar cuando ustedes estimen, y va a estar también disponible en el canal de YouTube de la empresa. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Riquelme, soy contador auditor, diplomado en normativa internacional de contabilidad y además diplomado en control de gestión. Y el día de hoy vamos a trabajar en esta capacitación relacionada con el formulario 29 con respecto a impuestos mensuales. Importante mencionar que para los clientes de OBUMA, si bien el servicio de impuestos internos me entrega toda la información del registro de compraventas, para poder obtener una igualdad tanto en la plataforma del servicio de impuestos internos como en OBUMA, nosotros tenemos que darnos cuenta de diversos puntos que son relevantes. Por ejemplo, las facturas en el registro de compraventa de OBUMA, todo lo que tiene relacionado con venta, honorario, y muy importante, configurar la tasa de ppm. ¿Por qué comento esto? Porque puede haber algún cliente que pueda señalar que en el servicio de impuestos internos tengo un producto de un formulario 29 por pagar por X monto, y en OBUMA tengo ese mismo formulario 29 con el mismo registro de compraventa, pero con un monto distinto. Y ahí, nuevamente, vendría siendo problemas de configuración de ppm. ¿Y a qué me refiero con eso? Si nosotros establecemos una tasa de ppm de 1% en OBUMA, inicialmente, en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, también tenemos que trabajar con ese 1%, porque si no, según el régimen tributario que se encuentre cada una de las empresas, se va a establecer un porcentaje mínimo de ppm por defecto de parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, eso es muy importante comentar y aclarar en una primera instancia. Entonces, muy bienvenidos, una vez que aclaramos ese punto importante, muy bienvenidos a nuestras charlas acerca del formulario 29. El formulario 29, o IVA, como comúnmente se escucha, es una declaración de carácter mensual, porque hay que tener claro que cuando nosotros como empresa, contribuyente, comienza el ciclo de vida, al momento de iniciar actividades, tenemos dos tipos de obligaciones fundamentales: impuestos mensuales y impuestos anuales. Y en esta ocasión, los impuestos anuales se cancelan a través del formulario 29. En el formulario 29, como acá lo pueden ver en el sector derecho de su pantalla, netamente este formulario es una declaración de carácter mensual, bien, impuestos mensuales, y que legalmente debe ser retenido y enterados en arcas fiscales mediante el Servicio de Impuestos Internos. En el formulario 29 interactúan diversos conceptos, ¿ya? Por un lado, lo que es el IVA asociado a las compras, por otro lado, el IVA asociado a las ventas, y lo que es ppm, retención de segunda categoría a través de boletas de honorario, y que lo vamos a ver más adelante, y también lo que es el impuesto único. Como primer acercamiento puede ser algo confuso, pero vamos a ir dándonos cuenta que no es tan complicado al momento de entender y aplicar este conocimiento. Pero en primera instancia nosotros tenemos que tener claro que existen diversos
documentos tributarios. Dentro de la infinidad de documentos tributarios tenemos facturas, facturas de compra, declaración de ingresos, las boletas electrónicas, notas de crédito, notas de débito, etcétera, etcétera. Todos estos documentos tributarios se encuentran en un lugar dentro de la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, y lo genial de Obuma que existe una conexión con el Servicio de Impuesto Interno donde lo que aparece en el registro de compra-venta se traspasa a Obuma, y todos estos documentos se encuentran en este registro de compra-venta, que es similar a el que está acá en la imagen. Entonces, el registro de compra y ventas, por un lado, por eso se denomina registro de compra-venta, me detalla el resumen de las compras y de las ventas en un mes determinado. Y aquí, ¿qué hay que tener cuidado? Porque si bien me entrega el resumen de diversos documentos o tipos de documentos tributarios, cuando nosotros realizamos las compras, es importante realizar una correcta clasificación. ¿Por qué? Esto es algo que sucede muy habitual, que la mayoría de los contribuyentes, si bien declaran en forma independiente muchas veces su formulario 29, sin la asesoría de un contador, y que nuevamente Obuma no viene a reemplazar al contador, pero si bien buscamos clientes informados y educados, tenemos que realizar esta clasificación, esta correcta clasificación. Por ejemplo, si esa factura es del giro, si esa factura que está en mi registro de compra no corresponde, por así decirlo, a mercadería, a inventario, sino más bien a activos fijos, entonces nosotros tenemos que realizar esa correcta clasificación. ¿Para qué? Dos cosas. No tener problemas posteriormente con los impuestos anuales a través del formulario 22, que muchas veces habría que rectificar este formulario 29, volver a clasificar esa factura y posteriormente rectificar lo que es el formulario 22. Pero el formulario 29, ¿qué me determina? ¿O cómo se determina? ¿Cómo nosotros hacemos el cálculo de ese impuesto a pagar o impuesto determinado? Bueno, para la determinación del IVA, cualquiera sea la actividad económica que realice una empresa, se debe observar un mecanismo que es a nivel tributario. Y ese mecanismo ustedes lo pueden revisar en los artículos 20, 27, 59, 60 y 64, si quieren aprender más al respecto del formulario 29, sobre este impuesto de ventas y servicios. Pero, en resumen, a grandes rasgos, ¿qué me establece estos diversos artículos para poder yo determinar el IVA a pagar, o si tengo a pagar o no? Primero se habla, en primera instancia, del débito fiscal mensual. ¿Y qué es el débito fiscal mensual? Cuando nosotros hablemos, de aquí en adelante, de ventas, las ventas producen un IVA, ¿cierto? Y ese IVA nosotros lo vamos a determinar o lo vamos a llamar IVA débito fiscal. O sea, ahora, de aquí en adelante, las ventas tienen IVA débito fiscal. Por otro lado, se encuentra el crédito fiscal. Y el crédito fiscal está asociado a las compras. Es el IVA que proviene de las compras. ¿Ya? O sea, ya tenemos dos conceptos claves. IVA débito de ventas, IVA crédito de compras. Y cuando nosotros hablemos de que la empresa compra más de lo que vende, se va a generar un remanente de crédito o un remanente con un IVA a su favor. Entonces, ¿qué es importante que entendamos acá?
que si una empresa vende más de lo que compra, va a tener la obligación de pagar impuestos. Pero por otro lado, si la empresa compra más de lo que vende, esa empresa va a ir generando un crédito a su favor, un remanente. ¿Y por qué va a generar un crédito a su favor? Ustedes se tienen que estar preguntando. Porque recordar que existían dos IVA, el IVA de las compras y el IVA de las ventas. El IVA de las compras es mío como empresa, crédito a mi favor. Y el IVA de las ventas es del fisco. ¿Ya? Nosotros somos un agente retenedor netamente. Entonces, si yo compro, o sea, IVA propio, más de lo que vendo, no voy a tener la obligación de pago, sino que voy a tener ese crédito a mi favor. Y más adelante en la aplicación nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué estaba señalando anteriormente? ¿Cómo se produce este remanente de crédito fiscal o un remanente a mi favor? Se determina el IVA de las compras. Ya, por ejemplo, hice unas compras de tanto valor, pero tengo un IVA de 20.000 pesos a mi favor. Por otro lado, realicé ventas en la empresa, pero tengo un IVA de 5.000 pesos, esa es la sumatoria mensual en este registro de compra-venta, y yo tengo que hacer esta imputación que me señala que para poder determinar el IVA yo tengo que imputar el crédito con el débito. Entonces, se hace la resta respectiva. ¿Cuánto tuve en compra? 20.000 de IVA. ¿Cuánto tuve en IVA de venta? 5.000. ¿Cuánto tengo de diferencia en este caso? 15.000. Y esos 15.000 va a ser el remanente de la empresa. El crédito a mi favor. ¿Por qué? Porque tuve más compras que ventas. O sea, tuve más IVA crédito que IVA débito. Caso contrario, veamos al tiro un caso contrario. Por decir, esta empresa compró los 5.000, pero que vendió los 20.000. ¿Qué pasaría ahí? Ah, lo contrario, si yo vendo 20.000 y compro 5.000, o sea, yo vendo más de lo que compro, voy a tener un impuesto que pagar, ¿ya? Eso es, en primera instancia, cómo opera esta determinación del IVA. Pero también entran acá en juego diversos componentes como retención de honorario, impuesto único, y también es algo muy importante, que si existen ventas, siempre van a tener la obligación de pagar este PPM. Pero, profe, usted habla mucho del PPM, pero ¿qué es el PPM? El PPM es un pago provisional mensual que con ese pago yo voy a ir teniendo una cuenta, una pequeña cuenta de ahorro para el formulario 22 o para el impuesto anual asociado a la renta, ¿ya? Y aquí yo siempre aclaro esto, porque hay ciertas nociones financieras, tributarias, y que lo he escuchado mucho, en muchas ocasiones, pero que nadie se ha dado el tiempo de explicar. Llegan muchos clientes, dueños de empresa, y me señalan, Francisco, pero ¿y este año cuánto me van a devolver de IVA? Yo creo que la mayoría de ustedes lo han escuchado más de alguna vez. Y acá no es que ustedes le están devolviendo el IVA. ¿Por qué? Porque para la imputación nosotros determinamos a través del IVA de las compras y el IVA de las ventas. A usted lo que le están devolviendo es ese PPM, ese pago provisional mensual, que mes a mes se determina a través de las ventas netas. Y por ejemplo, si yo en enero cancelé 10.000 pesos, en febrero otro 10.000, y todos los meses, por así decirlo, esto puede ir variando, siempre varía. De enero a diciembre se generaron ventas por 120.000 pesos, ¿ya? Entonces, o sea, ventas, PPM, una cuenta de ahorro de PPM por 120.000 pesos. Entonces, ¿cuánto voy a tener ahorrado para mí?
para mi impuesto a la renta de la empresa? 120.000 pesos, pero se determina que tengo un impuesto a la renta a pagar. ¿De cuánto? De 100.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? El pago provisional mensual funciona como una cuenta de ahorro. Entonces, ¿cuánto ahorré? 120.000 pesos. ¿Y cuánto tengo que pagar? Ya 100.000 pesos. Se hace la diferencia, digo ya, tengo que pagar 100, tomo de mi ahorro y cancelo esos 100.000 pesos. ¿Y cuánto van a quedar a mi favor? 20.000 pesos. Y ese valor es lo que a mí o a la empresa se genera como devolución. ¿Ya? Es importante aclarar y educar con respecto a este PPM. Y por eso es tan importante este pago provisional mensual. Porque esto lo hablamos en charla anterior, la importancia del PPM que me permite hacer gestión. ¿Qué pasa si yo solamente cancelo los montos mínimos establecidos de tasa de PPM en una empresa? Por ejemplo, en un ProPyme general, que es de un 0,125%. Y tengo ventas altísimas. Mis niveles de ingresos son altos, pero si bien pago lo mínimo en tasa de PPM, me voy a encontrar con que yo no planifiqué tributariamente lo que puede pasar con respecto al impuesto a la renta, y cuando tenga que cancelar ese formulario 22 y me toca pagar impuestos asociados a la renta, me voy a dar cuenta que durante el año, en vez de haber ahorrado 120.000 pesos, voy a tener solamente 20.000 pesos. Y que de impuesto a la renta voy a tener que cancelar 200.000 pesos. Y ya me va a cubrir solamente un porcentaje de esa cantidad a pagar. Y ahí es donde se genera muchas veces un problema, porque se encuentran en el momento de la renta con la problemática de cuánto tengo que pagar y que por qué no pagué una tasa de PPM más alta para poder soportar ese impuesto anual, ¿ya? Por eso me detengo para hacer esta reflexión y para que ustedes tengan el conocimiento para hacer una correcta gestión interna de la empresa. Entonces, también acá hay otro error clave, y de hecho para mí es fatal, de los emprendedores. Porque el ciclo de vida de un contribuyente comienza en el momento que ustedes hacen el inicio de actividad, ¿cierto? Y desde ese momento, ustedes ya tienen obligaciones que deben cumplir. Y automáticamente, si usted hace inicio de actividad al mes próximo, tiene que generar esta declaración del formulario 29, ya sea con movimiento o sin movimiento, con pago o sin pago. ¿Ya? Esto es muy importante. Y hay fechas también que son determinadas. Por ejemplo, cuando una persona no es facturador electrónico, ¿hasta cuándo tiene plazo para enviar ese formulario 29? Hasta el día 12 del mes. Si esa empresa es emisora de documentos tributarios electrónicos, tiene plazo hasta el 20 del mes. Pero si tiene una declaración de formulario 29 sin pago o sin movimiento, en este caso, hasta el 28 del mes en curso. Entonces, nuevamente, vuelvo a resaltar, siempre se tiene que enviar esta declaración de formulario 29, con pago, sin pago, con movimientos o sin movimientos. Y ahora, una vez que tenemos una noción de cómo opera este formulario 29 y de conceptos básicos, tanto del IVA asociado a las compras, que es el IVA crédito, IVA asociado a las ventas, que es el IVA débito, lo que es el PPM, vamos a ver más adelante lo que es retención de segunda categoría e impuesto único, ya podemos, y también entendiendo cómo se genera toda esta información a través del registro de compra-venta que va a servir
para alimentar mi formulario 29? Vamos a conocer la estructura de este formulario 29. Consulta, ¿se ve un archivo Excel? Sí, se ve bien. ¿Se ve? Súper bien, ya. Súper bien. Entonces, por acá tenemos un borrador de un formulario 29. Y en este borrador nos podemos dar cuenta que en primera instancia hablamos de documentos tributarios asociados ¿a qué? Al total de los débitos. Y cuando hablábamos de débito, ¿a qué estábamos referidos? IVA débito, IVA de las ventas. Entonces, este formulario 29 me va a dar un total de los débitos. Aquí opera mucho el IVA asociada a esas ventas y por otro lado la parte neta de las ventas. Que en el registro de compra-venta ustedes se pueden dar cuenta acá que se genera un desglose de monto neto, IVA y el total. ¿Ya? El monto neto, IVA y total. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos algunos documentos tributarios, por ejemplo, como exportaciones, ventas de servicio exento, acá la cantidad de documentos que tenemos que establecer, lo vamos a ingresar, pero a través de un monto neto. ¿Por qué? Porque son servicios o ventas que no generan un IVA débito fiscal, porque sí, porque el legislador lo establece de la siguiente forma. Acá hubo una modificación asociada a los servicios prestados, que desde el 1 de enero del 2023, muchos servicios quedaron exentos, por no decir la mayoría, o sea, afectos a ellos. Entonces ahí cambiaría un poco la figura, pero también existen servicios que son exentos y que no son grabados con el impuesto al valor agregado con IVA. Y acá, por otro lado, tenemos la mayoría de los documentos tributarios que se utilizan en forma habitual, lo amarillo, donde me genera un débito fiscal, un IVA débito, IVA asociado a las ventas, donde acá tenemos facturas emitidas por venta del giro, facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles, o sea, de activos, boletas, notas de débito, notas de crédito, etcétera, facturas de compra. Y ya acá vamos informando la cantidad de documentos y los débitos. ¿Para qué? Para generar una sumatoria de este total de débitos. Y que este total de débitos vamos a hacer la imputación con el crédito y vamos a determinar en primera instancia ese impuesto a pagar o remanente. Les voy a ir un poco relacionando lo que inicialmente logramos ver en el PPT y cómo se aplica en el día a día. Por otro lado, tenemos asociado a créditos, IVA créditos, y el IVA crédito, ¿a qué estaba asociado? Al IVA asociado a las compras. Y con compras nosotros tenemos diferentes tipos de documentos tributarios, ¿ya? Facturas recibidas del giro, facturas por activo fijo, por la compra de un activo fijo, por eso el profesor señalaba, es importante hacer una correcta clasificación, porque si nosotros en el registro de compraventa solamente damos acuse recibo y no se genera una clasificación adecuada de la factura y es un activo fijo, voy a tener problemas cuando realice la declaración Yo he hecho todo el caso que ya yo vi, no me encontré la pistola de vapor, la mía.
Estás muteado, Francisco, si puedes volverte a... Ya, ahora sí. ¿Me Ahí, escucha ahí bien? sí. Ya. Sí. Por otro lado, también tenemos lo que es declaraciones de ingreso a través de importaciones asociadas al giro, pero también hay declaraciones de ingreso que son importaciones de activos fijos. Y eso van establecidos en estos códigos, cantidad de documentos y en estos códigos 520, 762 es el IVA asociado a las compras, ¿ya? Acá tenemos en parte en el código 504 el remanente de crédito fiscal del mes anterior, si es que tienen IVA asociado a las compras a su favor, puede darse la posibilidad que usted, no sé, hace la declaración de IVA del mes de enero y ahí solamente le toca cancelar el PPM. ¿Por qué? Porque tiene más compra que venta y se va a generar un remanente. Entonces, al próximo mes, en febrero, cuando haga ese formulario 29, va a tener un remanente de crédito a su favor. Y eso va a estar establecido acá en el código 504. Este valor tiene que ser actualizado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un remanente de 1.000 pesos en el mes de enero, se me genera un remanente, en el mes de febrero ya no son 1.000 pesos porque se van actualizando y ya son, no sé, subió 10 pesos, 20 pesos, que hay que ingresarlo acá en este código 504 y que también lo vamos a ver cómo se actualiza este remanente. Y ya vamos a tener un valor que es del total de los créditos. Entonces, voy a tener los débitos y los créditos. ¿Y qué pasa? Ya, el profesor dijo, dos posibilidades. Si mis ventas son mayor que mis compras, yo voy a tener un impuesto determinado. Acá. Pero si yo tengo mis compras, el IVA total de crédito es mayor que el IVA total de débitos, yo voy a tener, ¿qué cosa? Un remanente. ¿Y dónde voy a establecer este remanente? Acá. Remanente de crédito fiscal para el periodo siguiente. Pero mi pregunta es, ¿y el PPM? ¿Qué pasa con el PPM? Profe, pero usted habló de un PPM y que si habían ventas, yo tengo que pagar ese PPM acá. Nosotros vamos a establecer esta base imponible, le vamos a generar la tasa de PPM, ya sea lo mínimo, ya sea el 1%, 2, 3, etcétera, y se me va a determinar un PPM. La base imponible para la determinación del PPM o el número, la cifra en la cual nosotros vamos a aplicarle ese porcentaje para calcular ese PPM son las ventas netas, la sumatoria de todas las ventas netas, ¿ya? Y esa sumatoria va a ser mi base imponible, después esa base imponible la voy a multiplicar por la tasa y me va a dar un PPM determinado. En el caso que yo no tenga que pagar, que mis compras sean mayor que mis ventas, voy a tener un remanente y no voy a tener que pagar un impuesto determinado, pero sí, en este formulario 29 voy a tener que cancelar el PPM que se me determinó acá. Eso es lo que voy a estar pagando en ese mes. Pero por caso contrario, si mis ventas son mayores que mis compras, yo voy a tener un impuesto determinado que se va a declarar acá, y a ese impuesto le tengo que sumar también ese PPM. Entonces, lo que se determinó del impuesto, le sumo lo del PPM y me va a dar un impuesto a pagar. Y eso va a ser el impuesto determinado a pagar. Entonces, esto es lo que es el formulario 29 a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que en teoría, usted, profesor, me habla de los IVA créditos, del IVA débito, del PPM, del remanente? ¿Cómo se aplica? Bueno, la información más importante acá es lo que me establece el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué señalamos en primera instancia? Que el registro de compra y venta me entrega, ¿qué cosa? La información relevante para poder comenzar con este llenado de este formulario 29.
Por eso, el Servicio de Impuestos Internos entrega una propuesta, y yo digo que no es mala. No es mala en medida que nosotros tengamos el conocimiento de cómo se declara ese formulario 29. ¿Por qué lo digo que no es mala? Porque la base de todo es mi registro de compraventa. Lo mismo pasa, Obuma es un excelente RP, pero si usted no configura los parámetros para que se genere una propuesta de formulario 29 como corresponde, o sea, ya sea con el registro de compraventa, declaraciones de ingreso, tasa de PPM establecida, nunca le va a cuadrar lo que se señala en Obuma con la declaración de formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es importante repetir y volver a repetir lo mismo. Este registro de compraventa es mi base, y desde esa base yo comienzo a operar. Entonces, si se pueden dar cuenta, en el registro de compraventa, por un lado tenemos el registro de las compras, ¿ya? Y en este registro de compras me establece el tipo de documento y el resumen total de lo que pasa en un periodo determinado. Ahí se pueden dar cuenta, enero 2023. Por otro lado, las ventas en este registro de compra-venta. Tengo factura electrónica, boleta electrónica, ya sea de voucher electrónico, Transbank, etc. Total de comprobantes de pago electrónico. No, boletas electrónicas son las boletas manuales que antiguamente se hacían, pero ahora electrónicas, y los total comprobantes de pago electrónico son de pago electrónico, Transbank, etc. Y las facturas electrónicas, que son las facturas que se emiten. Entonces yo ya tengo el resumen. Y acá, ¿yo qué hago siempre? Y acá ustedes lo pueden aplicar utilizando el Obuma en este caso como un resumen. Obuma a usted le da el resumen de las compras, le da el resumen de las ventas. Entonces ustedes, aparte de esto, se les genera una propuesta de formulario 29. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, yo tengo un resumen de compra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy al registro de compra-venta y me cuadra o no me cuadra lo que yo tengo en mi RP, lo que yo tengo en un Excel o quien sea que está viendo este video. Vamos a las compras. Y en las compras, ¿qué me dice? ¿Cuántos documentos tributarios tengo? Tengo 9, que son facturas. Tipo de documento 33 facturas. Ya, vamos. Ah, ya, en el registro de compraventa tengo 9. Estamos bien. ¿Cuánto tengo en monto neto? Sumo. Monto neto 287, 293. Excelente, me cuadra. En IVA recuperable, 54.587, súper bien, también me cuadra. Y el total, la sumatoria del neto con el IVA, 341.880. Listo, estamos bien. Estamos trabajando con la información interna que yo tengo, es correcta, y la información que el Servicio de Impuestos Internos me entrega. Bien, estamos bien hasta ahí. Si hay alguna diferencia, puede ser que no hay una factura ingresada, y ahí tenemos que comenzar a analizar qué está pasando, ¿ya? Si el problema es mío, a nivel interno, o del Servicio de Impuestos Internos que no se ve reflejado en el registro de compraventa. Lo mismo pasa para las ventas. Esto es mi archivo interno y yo tengo que comparar con mi registro de compraventa del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Es importantísimo. Y ya, una vez, ese es mi punto de partida, una vez que yo tengo la conciliación de la información de lo que establece el Servicio de Impuestos Internos a través del registro de compraventa y lo que tengo en Obuma RP, ya se puede entregar en forma automática, gracias a Obuma, la propuesta de formulario 29. Y el servicio también le va a entregar una propuesta, ¿ya? Y para entender esa propuesta, si está bien realizada, bueno, vamos a aplicar los conocimientos de forma inicial, a nivel pedagógico, y después esos mismos conocimientos los vamos a traspasar a un formulario 29. Entonces, vamos a partir por el libro de ventas. Y yo solamente voy a traspasar información.
¿Qué me señala el registro de compra-venta en el libro de venta? Tengo factura 6 por un monto de IVA 53.580 y un monto neto 282.000. Ya, vamos a nuestro. 32.491. A ver, registro de compra-venta. 171.171.009, 32.491. También me cuadra. Facturas, tengo 6, que son las 282.000 y el IVA. Y los comprobantes electrónicos, tengo 72, un monto neto 547.479 y de IVA 104.021. A ver, vamos. Las ventas. 171.009, 32.491, 203.500, bien. Y comprobante pago electrónico también. Ya, me calza toda la información con respecto al libro de venta. Y voy a sacar un valor del IVA débito, sumo todo el IVA débito, voy a tener un valor, y sumo los netos y voy a tener otro valor. Y este lo voy a marcar con amarillo, porque por ahí les comenté que me va a servir para determinar una cosa importantísima dentro del formulario 29. Estamos listos con el libro de venta. Ahora nos vamos con el libro de compra. ¿Qué tenemos en el libro de compra? Nos vamos a nuestro registro de compra o a nuestro resumen. Tengo 9 facturas electrónicas por un monto neto de 287.293, un IVA de 54.587 y un monto total de 341.880. Súper bien. Veamos. Monto neto 287.293 y en IVA 54.587. Ya, bien, no tengo nada más. ¿Cuánto sería el monto? Lo sumo, tanto el neto como el IVA. Y entonces, nos vamos a fijar en estos dos valores inicialmente. Mi pregunta del millón. ¿Esta empresa tuvo más ventas que compras o más compras que ventas? Eso es lo primero que yo tengo que analizar. ¿Qué creen ustedes? Más ventas, ¿cierto? Ventas, muy bien. Entonces tuvo más ventas. Entonces, si la empresa, ¿qué les señalé anteriormente? Si la empresa tiene más ventas que compras, va a tener un impuesto a pagar. Hasta ahí estamos claros. ¿De cuánto? No sé. Lo voy a determinar. ¿Y cómo lo determino? Con la imputación del IVA débito con el crédito. Entonces, nos vamos. ¿Tiene un impuesto a pagar? Claro. Entonces, en IVA crédito tengo 54.587. En IVA de las ventas, IVA débito, 190.092. Entonces, tengo un impuesto que pagar. Acá, preliminar, de 135.505. Ya. Sigo la lógica suya, profesor. Pero, como antecedentes, miren, acá hay algo importantísimo. Esta empresa tenía un remanente. ¿Qué es el remanente? El IVA crédito a su favor, ¿cierto? Y ese funciona como un crédito que se imputa a ese impuesto a pagar. Entonces, hasta acá es lo correspondiente al mes de las compras contra las ventas y me da un impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque yo vendí más de lo que compré. Súper bien. Pero yo tengo un remanente de crédito fiscal que está actualizado del mes anterior y que viene del código 504, ¿ya? Entonces, ¿de cuánto? De 403.302. Entonces, este remanente de crédito fiscal se lo tengo que restar ese impuesto a pagar, ¿cierto? Entonces, yo tenía que pagar 135.505 sin saber que tenía un remanente anterior. Si, por ejemplo, en esta empresa no hubiese tenido un remanente anterior de un mes previo, hubiese tenido que pagar esos 135.505 más el PPM. Pero en este caso, como tenía remanente, yo a esos 135.505 le voy a restar el remanente, que es un crédito a favor de la empresa. ¿Y cuánto voy a tener que pagar ahora como impuesto? Nada, porque va a quedar con saldo negativo. ¿Por qué? Porque mi impuesto a pagar es menor a mi remanente. O sea, yo voy a nuevamente a tener un remanente a favor, un crédito fiscal a mi favor. ¿Para qué? Para el periodo siguiente. ¿De cuánto? De 267.816. ¿Por qué? Porque yo tenía un remanente de 403.321, pero también tenía un impuesto que pagar, que es el IVA débito lo que estoy pagando.
Entonces, ¿de cuánto? De 135.505. Entonces, hago la resta y me va a dar esa diferencia a favor mía porque voy a tener aún crédito a mi favor, crédito fiscal. Entonces, hasta acá esta empresa no estaría pagando impuestos, ¿cierto? Tendría remanente. Pero hay un concepto importantísimo, que si la empresa tiene ventas, genera ventas, nosotros obligatoriamente tenemos que cancelar el PPM, según el porcentaje establecido, ya sea mínimo por el Servicio de Impuestos Internos, que lo tengo que configurar igual en Obuma, o un porcentaje propio de la empresa según la proyección que desean de ahorro para soportar el impuesto anual del formulario 22. Entonces, ¿cómo calculo ese PPM? Sumo todas las ventas. Si hay venta, yo calculo el PPM. Sumo todas las ventas, pero a valor neto. Por eso es importante separar neto e IVA. El valor de los IVAs me permite determinar si tengo impuesto que pagar o remanente. El valor neto asociado al libro de ventas, la sumatoria del valor neto me va a servir para calcular ese PPM. Entonces, yo sumo los valores netos y me da 1.488. Y a ese 1.488 que está acá, le aplicamos el porcentaje de PPM que aparecía en el formulario 29 en el lugar donde nosotros lo teníamos que ingresar. Y acá esta empresa trabaja con el 1%. Entonces, al 1.488 lo multiplicamos por el 1% y me da este valor que está acá. Y ese va a ser mi PPM determinado. Entonces, 10.005 pesos. ¿Qué va a tener que pagar esta empresa entonces como impuesto a pagar en el formulario 29? No va a pagar impuestos, sino que ¿qué está pagando en ese formulario 29? El PPM determinado. Está acá. ¿Ya? Y así se va armando el formulario 29, se va entendiendo la lógica del formulario 29. No es complicado, pero es importante tener los conocimientos básicos para una correcta determinación. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos básicos? IVA de compras, que es el IVA crédito, IVA de ventas, IVA débito, lo que es el PPM, lo que es el remanente. ¿Qué pasa si yo tengo un remanente de crédito fiscal? ¿Qué es el remanente para la empresa? Un crédito a favor de la empresa. Si yo no tengo que pagar, si tengo más compras que ventas, se me va a generar un remanente. Si tengo remanente de los meses anteriores, los voy a poder utilizar o imputar en contra del impuesto que voy a tener que hacer. Y si no tengo que pagar por concepto de que tengo IVA crédito a mi favor, tengo remanente en este caso, sí o sí, si existen ventas, tengo que cancelar el PPM. Ese pago mensual. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo llevo esa misma información, ese formulario 29 que se hizo mediante Excel a través de la correcta determinación de el IVA crédito, IVA débito, basado en la información del registro de compraventa, pero ya en un formulario 29? ¿Cómo lo haría? Y vamos a ver que vamos a llegar a los mismos valores. Entonces, por un lado, vamos a determinar las ventas. ¿Por qué? Porque me genera débito. Y aquí en este lugar me voy a posicionar. Ya. ¿Qué me dice? En el código 503 me dice que tengo que ingresar el valor de las facturas emitidas por ventas y servicios del giro. Entonces, ¿yo cuántas facturas emití con respecto a las ventas? ¿Ya? Y nos vamos a nuestro formulario 29. Ventas, 6 facturas. ¿Ya? Y aquí el profesor, una ayuda a memoria, código 502. ¿Cuánto iba? 53.580. Y nos vamos al formulario 29. 6, cantidad de documentos, IVA, y código 502, 53.580. Bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos boletas. ¿Cuántas? 21. ¿Y cuánto IVA tengo? 32.491. Veamos. Boletas 21, 32.491. Bien, súper bien. Y se va rellenando el formulario 21. Posterior a ello, tengo comprobante o recibo de pagos generados por transacciones
a través de medio electrónico. ¿Cuánto? 72. ¿Y cuánto IVA? 104,021. Veamos. 72, 104,021. Excelente, no tengo nada más. ¿Cuánto me da el total de ventas? 190,092 de IVA, débito, IVA asociado a las ventas. Entonces, 190,092. Correcto, hasta aquí estamos súper bien. Ahora, nos vamos a las compras. ¿Cuánto con respecto a las compras me da derecho a crédito fiscal, crédito a mi favor, con respecto a ese mes? Formulario 29, 54.587. Eso es lo que yo tengo, IVA crédito por el total de las compras a mi favor. Entonces, en el formulario 29, ¿por qué? 54.587, código 511. Ahora, ¿por qué se genera ese crédito con derecho, o sea, ese IVA crédito con derecho? Por las facturas recibidas del giro. ¿Cuántas eran? 9. Y se me generaba 54.587 de IVA crédito. Por eso. ¿Qué más había como antecedente? El remanente del mes anterior. ¿Cuánto era? De 403,321. Y se ingresa en el código 504. Entonces, sumamos ahora el total de los créditos. Los 54.587, que son IVA crédito a favor de la empresa, que da derecho a este crédito fiscal por las compras, y el remanente, que es un crédito fiscal de la empresa, pero que viene de un periodo anterior. ¿Y por qué se genera este remanente? Porque esa empresa compró más de lo que vendió y se genera este arrastre de saldo a favor. Entonces, tenemos los 54.587, le sumamos los 403,321 y me da un total de crédito, que es de 457.908. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos más compras, crédito, que débito, que ventas. O sea, yo tengo un remanente para el próximo mes. Y bajamos, bajamos, bajamos. Acá. Y acá, en el código 77, yo voy a tener que ingresar el remanente del crédito fiscal para el periodo siguiente. ¿De cuánto? 267.816. ¿Cuánto era aquí? Veamos. 267.816. Y que este es el remanente del periodo siguiente, que es el mismo que se establece en el formulario 29. Si me hubiese tocado pagar impuestos, yo lo determino acá. Ingreso el valor de impuesto determinado a pagar, si las ventas hubiesen sido mayor que las compras. Y ahora nos vamos al concepto importantísimo, que es el PPM, que está acá. ¿Y cómo se determina la base imponible del PPM? Derivada del libro de ventas del total de las ventas netas. Eso va a ser mi base. 1.488 pesos. Ya ese 1.488 pesos, le voy a determinar la tasa que se informa en el código 115 y me da un valor de 10.005 pesos de PPM determinado. Y yo en realidad, ¿qué es lo que voy a tener que pagar en este impuesto? El PPM. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo generé en este formulario 29 inicial, si yo entiendo esta lógica, realizar un formulario 29 no vendría a ser nada del otro mundo, sino que el traspaso correcto de la información. Y es por eso que es relevante mi registro de compra y venta. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos bien, se va entendiendo la lógica. He tratado de no pasar de forma tan rápida esta charla, esta capacitación, para que se vaya entendiendo cómo opera este formulario 29 y la importancia de la correcta determinación. Ahora, el profesor les comentó que el remanente, o sea, el IVA crédito
a favor de la empresa que se determina en un mes, cuando nosotros lo utilizamos en el mes siguiente, se tiene que reajustar. Y ese reajuste tiene que ver con la variación, se reajusta de acuerdo a la variación de la UTM. ¿Y cómo? ¿Cómo se realiza ese cálculo, para que ustedes lo entiendan, del remanente actualizado? Y aquí vamos a ver un caso a grandes rasgos para que lo logren entender. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo un IVA crédito, vamos a agrandar la pantalla. Yo tengo un IVA crédito de 888.156, ¿ya? Un IVA crédito a favor de la empresa. Tengo un IVA débito que asociado a las ventas de 24.407. Y eso está registrado en mi registro de compra-venta del mes de abril del año, ya sea 2021, 2022, 2023, etcétera, para que entiendan la lógica. Entonces, ¿qué pasa? A simple vista, yo tengo más compras que ventas, ¿cierto? Y si yo tengo más compras que ventas, ¿qué se me genera? Se me genera un remanente, ¿cierto? Que va en el código 77, que está establecido acá. ¿Ya? Hasta ahí, súper bien. Ese es el remanente determinado. ¿Ya? Ahora, ese remanente determinado para ese periodo de formulario 29, donde yo voy a tener solamente que pagar PPM, ¿por qué? Porque las compras son mayores que las ventas, me va a pasar para el otro lado, o sea, para el próximo periodo. Pero ahora, para el próximo periodo, como la UTM, esto se actualiza en valor de UTM, y todos los meses, y de hecho la UTM varía diariamente, mes a mes también, esos 863.749 ya no van a tener el valor el mes siguiente, el mismo valor, sino que lo vamos a tener que actualizar. ¿Y cómo se actualiza? Y aquí la importancia de entender cómo se actualiza. Entonces, importante, el registro de compra-venta es de abril. Y si yo, para tomar ese registro de compra-venta el mes de abril, yo lo declaro en mayo. Entender que el formulario 29 se declara con un mes de desfase. O sea, yo compro primero, vendo y hago la declaración del formulario 29. O sea, lo que yo compro en diciembre, ese formulario 29 de diciembre lo declaro en enero. Lo que yo compro en abril, en el registro de compraventa, ese registro de compraventa de abril yo lo declaro en mayo, ¿ya? Y así, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, el valor de la UTM de mayo, porque mi registro de compraventa de abril, tengo que tomar el valor de la UTM de mayo. ¿Por qué? Porque yo determiné este remanente. Pero este remanente lo tengo que transformar ¿en qué cosa? En UTM. ¿Por qué? Porque yo después lo voy a tener que actualizar. Y para poder ese remanente convertir en UTM, tengo que tomar el valor de la UTM de mayo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mes en el cual nosotros estamos declarando ese formulario 29 del registro de compra-venta de abril. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hacemos ahí? Yo tengo un remanente de 863.749. Lo tengo que dividir por el valor de la UTM de mayo. ¿Para qué? Para poder convertir este valor de peso a un valor en UTM. Hasta ahí no he hecho nada del otro mundo, simplemente convertir, ¿qué cosa? El remanente del periodo determinado en UTM, ¿cierto? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo ese remanente lo convertí en UTM.
¿Para qué? Porque ese remanente, como lo vamos a actualizar y lo vamos a utilizar en el mes siguiente, o sea, en mayo, para la declaración, para mi registro de compra-venta de mayo, donde yo hago compra, hago venta, voy a arrastrar ese remanente del mes anterior, que es lo que sucede acá en este formulario 29, y que se declara en el código 504 que está acá. Este valor yo lo tengo que actualizar, ¿ya? Y ese valor es lo que vamos a actualizar, porque después ese remanente que está determinado de un mes, que lo voy a utilizar en el otro, tiene que ser actualizado. Entonces, hasta acá tengo un 16,68 UTM de remanente. O sea, eso va a ser mi remanente en formato UTM. Entonces, si yo lo voy a utilizar en junio, en la declaración de junio, con mi registro de compraventas de mayo, porque lo de mayo lo declaro en junio, tomo el valor de la UTM de junio. El valor de la UTM de junio. Y ahora, como conozco el valor de la UTM de junio, y es donde voy a hacer la declaración del formulario 29 de mayo, la hago en junio, tomo ese valor y lo multiplico, los 52.005, que es el valor de la UTM del mes que se va a realizar ese formulario 29, o sea, la declaración de ese formulario 29, lo multiplico por el remanente, pero en UTM, y me va a dar una conversión a peso que va a ser el valor de mi remanente actualizado. Y ese valor es el que yo utilizo en el código 504. Ya, pero profesor, el Servicio de Impuestos Internos me entrega automáticamente actualizado este remanente. ¿Para qué me da la lata en explicar o enseñar cómo se actualiza el remanente? Bueno, como les comenté anteriormente, si bien la propuesta del Servicio de Impuestos Internos es buena, pero es buena, lo vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos los conocimientos al respecto. Y créanme que muchas veces el remanente que entrega el Servicio de Impuestos Internos en más de una ocasión es certero, pero también me he encontrado que el remanente no es certero. O, por caso contrario, muchas veces se declara un formulario 29 con más compras que ventas. O sea, con compras que a lo mejor no tenían que estar establecidas, o que no se hace el cruce de la información porque X motivo. Donde yo estoy utilizando un remanente muchas veces que no debería haber utilizado, y ahí es donde yo tengo que entender y comprender cómo rectificar este formulario 29, y ahí cómo actualizar también ese remanente. Ya sea porque se me generó una actualización de mi registro de compraventa con respecto a las ventas, donde el remanente va a disminuir, o, caso contrario, el registro de compra. Entonces, es por eso la importancia de entender y de comprender cómo se reajusta el remanente. Y ahora, como ya se entiende cómo o cuál es la estructura del formulario 29, gracias a qué nosotros alimentamos al registro de compra-venta y los libros de compra y venta, se alimenta el formulario 29, se entiende dónde sale el PPM, cómo se determina el remanente, cómo se actualiza ese remanente también, que es importante. Ya logramos poder hacer una declaración de formulario 29 de forma correcta y precisa, que es lo más importante. Pero también, acá lo genial que Obuma, un software, un ERP muy completo, donde ustedes también les permite una propuesta. Ahora ya van a saber que tienen que hacer el correcto cruce de información, pero por otro lado, las declaraciones, hay diversas compras que se realizan que no aparecen cargadas directamente a el registro de compra-venta. Y una de esas compras es las declaraciones de ingreso, ¿ya? Y las declaraciones de ingreso nosotros las tenemos que ingresar de forma manual, Obuma también hay que ingresarlas de forma manual, y es importante también entender cómo, ¿ya? Cómo se realiza esto. Entonces, acá, en la parte derecha de su pantalla,
se encuentra una declaración de ingreso X de cualquier persona, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ingresarlo a nuestro registro de compra y venta. Voy a ver si es que me permite ingresar al servicio de impuesto interno para mostrar dónde nosotros ingresamos el... Ingresamos al servicio de impuesto interno, impuestos mensuales, registro de compraventa, ingresar al registro de compraventa, consultar, compra, agregar documento no electrónico recibido, tipo de documento, declaración de ingreso. Acá está. Declaración de ingreso, DIN, y aquí lo ingresamos en forma manual, ¿ya? Para esto aplica lo que les voy a enseñar. Entonces nosotros tenemos tipo de documento, declaración de ingreso, código 914, fecha de documento, a nosotros nos aparece la fecha de documento en la declaración de ingreso, en el código 15, donde está la fecha de documento, 28 del 12 del 2012, ¿ya? Posteriormente el folio, que también aparece aquí en la DIN, que está acá, y esos son datos que el Servicio de Impuestos Internos me va a pedir, RUT, y cuando ingresamos el RUT, en este caso, nosotros ingresamos el RUT por defecto, 55555-5, la razón social, un proveedor extranjero. Después vamos a ver que en el IVA del servicios digitales se puede hacer de la forma similar, pero el RUT y la razón social se puede sacar directamente del Servicio de Impuestos Internos de un listado que ellos tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué me aparece en la declaración de ingreso? Aquí me aparecen todos los valores en dólares. Entonces, por un lado, me dice que en el código 61 de la declaración de ingreso, que está acá, que son el total, el valor del cambio, ¿ya? Y por otro lado, que está acá, estaba súper barato el dólar para ese tiempo, y en el código 178 de la declaración de ingreso es el total de lo que se pagó, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica el valor del total que se pagó en esa declaración de ingreso por el valor del dólar. El valor del dólar tiene que ser con fecha en la cual se establece esta declaración de ingreso. Y para sacar el valor del dólar, ustedes lo sacan directamente desde el servicio de impuestos internos, ¿ya? Entonces, después, ¿qué hacemos? Multiplicamos el valor del dólar por el monto que me trae esta declaración de ingreso y me va a determinar un valor. ¿Ya? Multipliqué el código 61 por el código 78 y me da 3.289.654. Ese va a ser el monto del IVA recuperable. ¿Ya? Y para yo determinar, porque ese es el monto del IVA, pero acá, cuando vamos a realizar la declaración, el ingreso a esta declaración de ingreso, ingreso acá el valor del monto del IVA recuperable, pero tengo que saber también el monto neto, ¿ya? ¿Y cómo se determina el monto neto? Tengo que tomar el valor y dividirlo, ¿por qué? Por 0,19. Y ahí me va a dar el valor neto. Y para sacar el valor total de esta declaración de ingreso, yo sumo el valor neto más el IVA y me da el valor total. Y esa es la forma de ingresar una declaración de ingreso. Aplica ya sea de forma manual o guiado gracias a OBUMA. La información tiene que ser absolutamente la misma. Ahora, para los servicios digitales, yo creo que este es el dolor de cabeza más grande del último tiempo de la mayoría de los clientes. Entonces, el IVA
asociado a los servicios digitales es IVA, que puede ser ya de Netflix, de Google, de Facebook, donde son servicios digitales que tenemos como empresa que registrar ese gasto y que son derivadas de una transacción que es un gasto necesario para producir la renta con empresas extranjeras. Entonces, acá existen como tres panoramas, por así decirlo. El primer panorama es que se toman estos servicios digitales como persona natural. Y cuando nosotros tomamos estos servicios digitales como persona natural, el cobro es directo, ¿ya? La empresa, de hecho, acá hay un cobro asociado a Netflix como para una persona natural y acá me cobran directamente el 19% y listo, no hay problema. Pero estamos analizando también lo que es más importante, que son las empresas. Por lo general, a ver, acá lo más correcto es que la empresa que nos está prestando servicios digitales es que no nos haga un cobro directo, sino que no nos tiene que cobrar el IVA. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ingresar ese cobro, ese IVA, que es a mi favor. Entonces, si se genera un cobro directo y realizamos este ingreso de este IVA por servicios digitales, vamos a duplicar el IVA y vamos a tener problemas y por lo general vamos a tener que enviar una petición administrativa para poder no duplicar ese IVA. Por lo general hay que informar a la empresa que me entrega servicios digitales que no me cobre el IVA. Que yo ese IVA yo lo voy a utilizar en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y acá funciona de una forma similar. ¿Por qué? Porque el IVA de servicios digitales tengo dos formas para poder yo ingresarlo a mi registro de compra y ventas en el servicio de impuesto interno, en este caso registro de compra. Mediante una factura de compra, ¿ya? ¿Y cómo ingresamos esa factura de compra? Lo mismo, me voy a mi registro de compra y lo vamos a hacer directamente acá. Y busco factura de compra, código 45, folio. ¿De dónde va a sacar esa información del folio? Bueno, de lo que me entrega, por ejemplo, Facebook, me va a entregar un folio. Acá está, identificación de transacción, listo. Después, root de la empresa que me está prestando esos servicios. Y aquí, el servicio de impuestos internos, hay un segmento donde nosotros podemos sacar el root, en este caso de Facebook, y también la razón social. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos, ingresamos como factura de compra, tenemos que determinar el monto neto y el monto IVA recuperable. Y funciona de la misma forma o de forma similar que la declaración de ingreso. Para determinar el monto neto, en este caso, ¿qué voy a hacer? Este valor que está acá, por ejemplo, Facebook, 449.677 dólares, yo lo multiplico por el valor del dólar observado para, en este caso, abril, y me va a dar un valor de un monto neto, ¿cierto? Ese va a ser mi valor del monto neto. Para después establecer el valor del monto del IVA recuperable, el valor del monto neto lo multiplico por 19% y me da el valor del IVA recuperable, se me determina el monto total y pinchamos en ingresar o reemplazar. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando nosotros, ya sea ingresamos la declaración de ingreso o ingresamos un IVA por servicios digitales, directamente va a aparecer en que en mi registro de compraventas, acá factura electrónica, declaración de ingreso y una factura por IVA servicios digitales, ¿ya? Y me va a aparecer automáticamente. Entonces, yo la mayoría de las veces lo realizo de esa forma, cuando son IVA de servicios digitales. Pero existe otra forma, ¿ya? Que es
realizando una emisión de una factura de compra. ¿Qué es una factura de compra? Funciona como una factura de ventas, pero que yo estoy haciendo la compra a la empresa directamente. Como que la empresa me entrega a mí una factura de venta, pero que yo reconozca esa compra. Yo soy el retenedor de ese IVA a pagar y de lo que genera como IVA a crédito a mi favor, ¿ya? Entonces, la factura de compra, muchas empresas no las tienen activadas, ingresan al servicio de impuestos internos, van a la sección de emisión de documentos tributarios y se despliega esto, pinchan en factura de compra y por lo general no están activadas. Para activar este tipo de documento tributario, usted tiene que enviar una petición administrativa señalando al Servicio de Impuestos Internos que quiere emitir una factura de compra. ¿Y cómo es la forma de una factura de compra? Es igual a la que está acá. Factura de compra electrónica, donde me van a pedir antecedentes de la empresa que se está utilizando el IVA de servicios digitales. Aquí colocan el RUT, que lo pueden encontrar en el Servicio de Impuestos Internos, o puede venir en la factura de estos servicios digitales. Automáticamente la razón social se me va a completar. Si no, trabajamos igual con el RUT 55555-5, la retención total, esto por defecto, y ingresamos el valor neto acá, y se me va a calcular todo automáticamente, y se emite esa factura de compra. Y esa factura de compra nuevamente se va a establecer en el registro de compra-venta y me va a aparecer en la propuesta del formulario 29. Entonces, si se dan cuenta, la declaración de ingreso del IVA servicio digital tienen un tratamiento bastante similar, sino que por un lado factura de compra, que lo ingresamos de forma manual al registro de compra-venta, y por otro lado tenemos lo que es realizar una factura de compra, pero por lo general yo recomiendo lo primero, porque las empresas no tienen directamente la emisión de factura de compra y hay que hacer la petición administrativa y hay que pedir que el Servicio de Impuestos Internos me deje realizar esa factura. Francisco, si me dejas complementarte ahí un momento. Sí, sí, por supuesto. En el caso de Obuma, o sea, cuando uno opera con software de mercado, el cliente nuestro a través de soporte solicita la habilitación del documento y nosotros directamente tenemos que hacer un proceso de certificación. O sea, es hacer un juego de facturas de compra, 5 o 6 facturas que nos pide el servicio, se envían a través de un software o un portal que tiene habilitado el servicio, y a los 2 días normalmente llega la aprobación. Y esas facturas viajan, igual que si fuera una factura de venta emitida, se emiten desde Obuma, viajan a impuestos internos. La única complejidad ahí es que cuando el cliente tiene un giro que es con retenciones de otro tipo, tiene que el cliente saber cuál es el código de retención de los productos que él emite. Porque al enviar la certificación, por ejemplo, si tú vendes berries, existe una codificación por el tipo de producto y hay que colocar ese código en específico, ¿no? Pero desde Obuma sí, se pueden emitir facturas de compra. Existe un tutorial en nuestra página de ayuda de cómo se hace, y la habilitación la hacemos nosotros directamente mediante una certificación. Genial. Bueno, Obuma, como siempre, facilitando el trabajo, en este caso, a los empresarios o contribuyentes. De hecho, eso es lo genial de este ERP, que es un ERP muy completo y que se está actualizando día a día para entregarle a ustedes el mejor servicio, que ese es su principal objetivo. Continuando, y para finalizar, este otro tema
que es bastante importante, que tiene que ver mucho también con el formulario 29, que es acerca de las boletas de honorario electrónico. Acá tengo que aclarar que hay boletas honorarios con retención propia de la persona que está emitiendo la boleta de honorario, y hay boletas de honorario que la retención la realiza, en este caso, un tercero, y que él es el encargado de retener ese impuesto de la boleta de honorario, en este caso segunda categoría, y enterarlo en arcas fiscales a través del formulario 29. Lo correcto es que si una persona natural le presta servicios a una empresa, la empresa es la encargada de retener el impuesto de segunda categoría o este impuesto derivado de la boleta de honorario. Por otro lado, si yo como persona natural presto servicio a otra persona natural, lo correcto es que yo sea el encargado de retener ese impuesto, 13%, y pagarlo en arcas fiscales. Y acá, en el código 151 del formulario 29, nos vamos a ir al formulario 29, código 151, para acá, 151, acá. En el código 151 nosotros tenemos que indicar el valor de la retención, ¿ya? De esa boleta de honorario, si yo como empresa estoy reteniendo ese impuesto de segunda categoría. Y por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, se emitió una boleta de honorario por un valor total de 74 y fracción, se retiene un impuesto de 9.634, y que ese impuesto que nosotros estamos reteniendo como empresa al contribuyente o a la persona que nos está prestando los servicios es el que tenemos que indicar en el código 151. Entonces, por esta boleta nosotros tendríamos que cancelar no los 74.111, sino que los 64.477, porque estoy siendo un mero retenedor de ese impuesto y que yo lo tengo que enterar en arcas fiscales, ¿ya? Y esto aplica para cualquier boleta de honorario. Pero acá ha surgido algo que es un tema bastante relevante y que muchas veces está generando una carga que la empresa en ocasiones se hace cargo. ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo acá, el trabajar mediante una prestación de servicios por boletas de honorario, se puede llegar a negociar este punto, que está acá, que es del impuesto, se puede llegar a negociar. ¿A qué me refiero que se puede llegar a negociar? Que muchas veces uno le presta un servicio a un tercero, una empresa, y la empresa dice en la negociación, mira, ¿sabes qué? Yo te presto los servicios, pero tú te haces cargo de la retención. O sea, yo quiero el valor total y usted se hace cargo de la retención. O sea, ¿ya? Para mí lo correcto es no, que la empresa sea un agente retenedor y que uno en realidad se haga cargo de eso. Depende de la negociación. Pero esto ha generado que muchas personas, en época de COVID, se generó un préstamo solidario, y que ese préstamo solidario se ha tenido que ir, se tiene que reintegrar al Servicio de Impuestos Internos por parte de una retención extra del 3%. ¿Ya? Esa retención extra es derivada ya sea de boleta de honorario o prestación como sueldo de dependiente, ¿ya? En una liquidación de sueldo. Pero este reintegro debería ser netamente a cargo de la persona que pidió este préstamo. Y aquí se van a dar cuenta de la importancia y del impacto que tiene este préstamo de 3%. ¿Por qué?
Porque en este caso, veamos este caso inicial, que no tiene deuda de préstamo. Se genera una boleta por 74.111, se retiene el impuesto de 9.634, que es asociado al valor total de esa boleta, y a esta persona se le cancela los 64.477. ¿Cierto? Estamos claros. Y que este impuesto nosotros lo tenemos que codificar en el código 151 del formulario 29. Súper bien hasta ahí. Pero ahora, ¿qué pasaría si esa empresa o ese prestador de servicio solicitó el préstamo solidario y tiene deuda? La retención de impuestos es del 13%, ¿cierto? Para este año. Se tiene que retener y él tiene que reintegrar ese 3% para concepto de préstamo al servicio de impuesto interno, o sea, ya habría un 16%, porque al 13% del impuesto más el 3% del préstamo se genera un 16%. Pero acá se ha generado una confusión. El valor total de la boleta de honorario emitida es de 74.111, que lo vamos a comparar con el mismo caso anterior. El impuesto de segunda categoría es de 9.634. ¿Por qué? Porque es el 13%. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el 3% también se lo tenemos que retener a ese prestador de servicio. ¿Por qué? Porque es un valor que él debe al servicio de impuestos internos y que a nosotros lo tenemos que retener, o en el caso de él, si no se lo retiene una empresa, ya sea por boletas de honorario o por sueldo, él tiene que hacerse cargo de ese pago a través del formulario 22 de la renta como persona natural. Pero acá el problema que está surgiendo es que, nuevamente vuelvo a repetir, de acuerdo al trato, a la negociación inicial que esta persona pueda tener con la empresa, pero en la mayoría de las empresas está sucediendo esto, que las empresas se están haciendo cargo de todo esto, que en la sumatoria vendría siendo de los 11.858 pesos. ¿Por qué? Porque se están haciendo cargo del impuesto de segunda categoría y también del 3%, haciendo pago de ese préstamo que el contribuyente solicitó como ayuda social o préstamo solidario al servicio de impuesto interno en época de pandemia. Entonces, es importantísimo tener claros estos conceptos y donde también nosotros tenemos que ingresar tanto el impuesto de segunda categoría que se retiene y si también nosotros le estamos reteniendo ese 3%. Entonces, nos vamos al código 151, que es el de la retención, que está acá, pero tenemos en el código 155 y el código 49 son las retenciones por esos préstamos que se solicitaron. Si usted tiene, por ejemplo, retención del 3% como remuneración, impuesto retenido asociado como sueldo, va en el código 49, dentro de su formulario 29 como empresa. Pero si usted como empresa les prestan servicio a través de boleta de honorario y usted está reteniendo ese 3%, ese 3% que se reintegra de este préstamo con tasa de cero del servicio de impuestos internos se ingresa en el código 155. ¿Por qué traté este tema que es importantísimo? Porque está surgiendo mucho esta duda, esta inquietud de parte de ustedes, de los empresarios, y tienen que entender cómo opera la boleta de honorario y quién es el responsable del impuesto de segunda categoría, que se puede negociar, como yo digo, pero también que el préstamo o la reintegración de ese préstamo de 3% es netamente del contribuyente y que ustedes solamente son un mero retenedor de este reintegro y que se declara en el código 155. Bueno, hasta acá llega la capacitación del día de hoy. Yo te quiero Sí. complementar algo, si Sí, me permites. adelante.
Por supuesto, adelante. que era referente, a ver, nosotros en soporte los errores más comunes que vemos con los clientes nuestros al momento de declarar el IVA viene asociado fundamentalmente a errores de omisión, ¿no? O de comparación, como tú decías, de comparar los registros que entrega UMA, que si bien por temas didácticos tú lo hiciste directo desde un F29 de un Excel, nosotros armamos una propuesta, ¿Correcto? ¿no? Pero esa propuesta, Sí, sí. si bien es básica, la que hacemos nosotros, porque hay muchos, muchos rubros, giros, distintos tipos, como bien hablamos del mundo de OBUMA, también existe todo un mundo del IVA, ¿no? El F29 es todo un Correcto. mundo. Entonces, a veces hay clientes que su característica o la característica de su rubro tiene ciertos elementos que hay que declarar, ciertos campos, ciertos códigos que hay que declarar en el F29 y en la propuesta que hace OBUMA no Correcto. aparece, ¿ya? Entonces, Correcto. esto importante aclararlo que la propuesta que hace OBUMA es básica, estándar, en base a giros tradicionales, ¿no? Estandarizados de comercio en general. Pero ahí los errores más comunes vienen sobre todo por no hacer, muchos clientes llegan y pagan el IVA desde la propuesta que tiene impuestos internos. Y ok, perfecto. Si tú estás cumpliendo con lo que está diciendo impuestos internos, pero como bien tú decías, en el remanente se ven casos y después el responsable es el contribuyente, porque soy yo el que estoy declarando como contribuyente, y eso es importante que el usuario siempre lo tenga en cuenta, ¿no? Que debe revisar Totalmente. bien. Errores muy comunes por usar software de mercado son, por ejemplo, DTE emitidos no aceptados por el SI. ¿Por qué se podría dar un DTE emitido en un software de mercado? Cada vez que usted emite un software, desde un software de mercado, se emite una factura, esta factura cumple con varios procesos hasta llegar al SI. Se arma un XML, ese XML se firma digitalmente con el certificado digital del representante legal de la empresa y luego se envía a través de un mecanismo que se llama de software a software, de máquina a máquina, se envía impuestos internos. Después que se envía, viene la respuesta, saber si lo aceptaron o no lo aceptaron. ¿Por qué no lo podrían aceptar? Por errores de contenido. Nos toca ver muchas veces, a pesar de la gran cantidad de validaciones que colocamos, y cada cierto tiempo nosotros hacemos un monitoreo diario, semanal, quincenal, mensual, y siempre encontramos DTE no aceptados por el SI que nosotros autorregularizamos de manera directa y el usuario solamente se entera si hace clic en el historial del documento. O a menos que necesitemos un dato y tengamos que llamarlo, no lo molestamos, ¿no? Nosotros lo regularizamos. Pero puede darse el caso que se escape un documento de nuestro monitoreo y ese documento no llegue a impuestos internos, pero que tampoco el cliente o contribuyente hizo su pega de ir a OBUMA y ver el libro de ventas, y en OBUMA el libro de ventas te dice, el primer encabezado te dice la cantidad de documentos no aceptados, la cantidad de documentos rechazados, que ese es otro capítulo aparte, y te da una visual para que tú puedas comparar. Y lo otro es comparar los montos, cantidad de DTE y el débito fiscal versus OBUMA versus impuestos internos. Inmediatamente uno se daría cuenta. Pero hay muchos errores de ese tipo. Igual que ahora también hay errores con las boletas. Hasta agosto del año pasado, las boletas no se informaban en impuestos internos, se informaba un resumen diario de la cantidad de boletas. Ahora las boletas se informan una a una en impuestos internos. Y si bien sucede lo mismo que con los DTE emitidos en la factura, puede suceder. Y aquí el principal fiscalizador es el usuario siempre que puede
Obuma transparenta. Nosotros transparentamos en todo momento el historial de cada documento enviado al SI. Desde que se emite, se arma el XML. Lo normal es que sucedan 2 minutos desde que se emite hasta que llega al SI, y todo eso es transparentado. Pero es común ver errores de este tipo en las declaraciones de impuestos, y que después se dan cuenta cuando Impuesto Interno hace el cruce y te reclaman porque no hay concordancia, ¿no?, entre uno y otro sistema. Entonces, eso es súper importante que se pueda aclarar. También sucede mucho en las facturas emitidas fuera de plazo. Por ejemplo, en enero vimos casos de emisiones de facturas el día 10 de enero, ¿ya? Y posterior a nuestro monitoreo, porque nosotros monitoreamos el día 10 hasta cierta hora, y posterior a eso ya no hay más monitoreo. Entonces le faltó la dirección, no pusieron elementos, o ponen una fecha inválida y que se pasa a la validación. Entonces ese documento ya no quedó en el periodo de diciembre como correspondía. Y entonces, a la hora de pagar el IVA, hay diferencias ya entre un registro y otro. Otro de los errores bastante común es en las compras. Me llega una factura el día 28, no le doy acuse de recibo, pago y en Obuma lo dejo con la fecha de, por ejemplo, 28 de enero, pero resulta que se dio acuse por omisión, entonces se pasa en el registro de compra-venta al siguiente mes. Correcto. Y eso es también uno de los errores más comunes y que generan dolor de cabeza, porque el usuario de repente no ve el comparativo. En el libro de compras nosotros tenemos un módulo de comparación y que le dice dónde está ese documento con respecto a Obuma, si fue recibido en Obuma o no, y si está dentro de Obuma, en qué periodo está. Entonces te dice, y siempre es súper bueno que el usuario pueda usar ese comparativo entre el SI y Obuma para las compras, porque ayuda mucho. Y por último, hay un elemento que está sucediendo mucho, que para los contribuyentes que tienen Transbank, ya sea por WebPay o alguna de estas nuevas compañías que han salido ahora de medios de pago electrónico, se da mucho el caso de que uno tiene factura y recibe pagos con Transbank, pero no emite boletas, solo emite factura. Entonces informan a Impuestos Internos las ventas con comprobante electrónico, y Impuestos Internos te lo agrega en el registro de venta y por consiguiente en el IVA. Correcto. Entonces uno tiene que entrar, tienes dos opciones. Opción 1, emitir una nota de crédito por el monto total de esas transacciones, o la opción 2 sería entrar y eliminarlo del registro, como mismo agregaste resumen de la DIN, eliminar ese resumen de las ventas con comprobante, y después pasar a eliminarlo de la columna del código que corresponde en el F29, ¿no? Eso está sucediendo mucho ahora últimamente para las empresas que no emitimos boletas y hacemos ventas o recibimos pagos con WebPay, Transbank u otro medio. ¿Ya? De hecho, ahí hay una opción, el Servicio de Impuestos Internos, también tiende a pasar con los pequeños contribuyentes, que tiene que marcar la opción de que si ellos generan una venta X electrónica, por así decirlo, van a generar por cada una de estas ventas una boleta o una factura, etc. ¿Y qué está haciendo? Muchos contribuyentes cometen el error, por ejemplo, la compra aquí del Banco Estado, informa directamente al registro de compraventa, pero en forma paralela ellos están generando una boleta o una factura.
Entonces, están duplicando ese IVA, y también tiende a ser un error común y que me imagino que también aplica para Sí, cualquier... también pasa. Lo que pasa es que el Servicio de Impuesto Interno habilitó ya hace un tiempo una opción para uno declarar si Correcto. desea que el comprobante de Transbank sea boleta o sea solo comprobante, ¿ya? Correcto. Pero esto, todavía hay mucha gente que no entra y configura Correcto. esa opción. ¿Ya? Pero donde está generando ahora más dolores de cabeza es para los que no emiten boleta Mm. y no tienes la opción de hacer esa declaración porque no te lo permite, ¿ya? Entonces, quería precisar esos detalles que son como los errores más comunes que observamos nosotros desde Obuma, ¿no? Totalmente. Entonces, nuevamente hacer el llamado, como inicialmente se hizo. Primero, configurar bien la tasa de ppm, cuadrar bien la información o hacer una conciliación correcta de los registros de compraventa que Obuma entrega con los registros de compraventa que el Servicio de Impuestos Internos también entrega, para así unificar la información y que en ambos sectores, ya sea en Obuma como en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, se genere un formulario 29 como corresponde, o sea, bien hecho, para un tipo de contribuyente estándar, como bien señala el ISNORDI. También es por eso la preocupación de Obuma de estar en constante capacitación, porque vamos a estar viendo también casos especiales de formularios 29 que no son de contribuyentes habituales, ¿ya? De transportistas, etcétera. O sea, ya trabajar de forma más específico cada uno de estos formularios 29 para que todos los contribuyentes que Obuma le presta servicio puedan ir capacitándose y generando formularios 29 como corresponde, bien hecho y determinado de una forma correcta. Está haciendo una consulta o quiere hablar, parece Leodán, sí. ¿Sí, lo dan? Está muteado, sí. Sí, está muteado. Francisco, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, Leodán, ¿cómo Sí. estás? Muy buenas tardes, un Hola, gusto. buenas tardes. Mira, aprovechar la capacitación muy buena. Quiero plantear un problema que tengo en este minuto, a ver si a lo mejor podemos conversarlo un segundo. Eh, Hay un cliente veterinaria que pasó de facturar exento a facturar con Perfecto. IVA. Claro, quedó afecto, se le hizo la indicación, sin embargo, no logró controlar todos los temas de su empresa y siguió facturando exento Exento. el mes de enero. Mira, Estoy lo con que ese tienes que hacer problema. ahí, mira, es simple, me ha pasado igual con un montón de clientes, y eso pasa porque el Servicio de Impuestos Internos, a ver, lo que uno esperaba es que si el contribuyente era exento y pasaba a ser afecto, era que automáticamente pasara, ¿cierto? Correcto, Entonces, correcto. ¿qué es lo que hay que hacer? Hay dos opciones, yo lo he hecho de las dos formas: eliminar el giro e ingresarlo nuevamente, y Ya, la otra opción es mediante petición administrativa. Con esas dos opciones, automáticamente arreglas la situación. Porque si no, vas a seguir emitiendo exento. Pero eso es eh, porque el Servicio de Impuestos Internos... dejó la posibilidad y se siguió Sí, dando. Y sí. aunque dieron instrucciones internas, pero se siguió facturando de la misma manera. Pero eso es lo mejor, Leodan. No te compliques y vas ¿Eh? directamente a solucionar. Perfecto. Gracias, Francisco. Que esté muy bien, un gusto. Gracias. Bueno, Francisco, si no tenemos entonces más consultas o algo más que precisar, creo que estaríamos por hoy listos, ¿no? Sí, espero que les haya gustado la capacitación de Buma, y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro de la próxima semana, que va a ser a nivel financiero, desde la información que entrega Obuma, análisis horizontal vertical para gestión
gestionar riesgos, mitigar, eliminar o reducir, y proponer ciertos controles para ese control interno de la empresa, o sea, como un levantamiento de control interno. Así que lo esperamos, un tema bastante relevante para poder hacer gestión interna dentro de la empresa. Así que me despido, que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas Chao, gracias. lindo. Buenas noches. Buenas Chao, que noches, estén chao, bien. chao.